Muy buenas tardes. El acto de hoy va a tener dos partes. La primera de ellas la dedicaremos a hacer entrega del premio Puente de Suazo correspondiente a este año, cuyo ganador se encuentra hoy entre nosotros y que dará lectura a su trabajo premiado. En la segunda seguiremos con nuestra conmemoración del 250 aniversario de la formación del primer Ayuntamiento de San Fernando, en este caso dando un repaso a algunos de los escritores que ha habido a lo largo de la historia de la ciudad. Tiene la palabra la secretaria general, ilustrísima señora doña Adelaida Bordés. Excelentísimos e ilustrísimos señores, dignísimas autoridades civiles y militares, la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes les agradece su asistencia a este acto según acuerdo adoptado en la sesión de Junta de Gobierno celebrada el pasado 28 de enero, recogida en el acta número 300, en la que se acordó convocar la 32ª edición del concurso de cuentos Puente Suazo. Los señores miembros del jurado, por favor, si son tan amables de subir al estrado. Tras las conversaciones mantenidas recogidas en el acta número 304, se acordó designar a los miembros del jurado, compuesto por doña María del Carmen García Tejera, doctora en Filología Hispánica y profesora titular de Teoría de la Literatura de la Universidad de Cádiz, y escritora; don Miguel Cluj Giraldez, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla y escritor; y don Ramón Pérez Montero, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Cádiz y también poeta. En la sesión de Junta de Gobierno de 31 de mayo de 2016, recogida en el acta número 304, se acordó incluir en el acto que hoy nos congrega, la mesa redonda sobre Berenguer y otros escritores isleños, la entrega de esta edición del Premio de Concursos Puente Suazo, fallado el pasado 21 de junio. El señor secretario del jurado dará lectura al acta correspondiente. Ramón, por favor. Hola, buenas noches a todos. El acta dice: en la ciudad de San Fernando, en el Club Naval de Oficiales de San Fernando, siendo las 12:30 horas del día 21 de junio del año 2016, se reúnen los miembros del jurado designados para fallar el 42 concurso 42º, se dice también, de cuentos Puente Suazo, compuesto por doña María del Carmen García Tejera, don Miguel Cluj Giraldez y yo mismo. De los 168 cuentos recibidos han sido seleccionados 20 y tras sus deliberaciones se acuerdan conceder el premio de este concurso al trabajo presentado con el lema Vincent Price y titulado un golpe de tos. Está firmado el acta en San Fernando 21 de junio de 1916 por los miembros del jurado y hay una diligencia donde consta que abierta la plica correspondiente al trabajo citado en presencia de todos los asistentes al acto resulta ser el autor Alberto Carreño Carrascosa, natural de Madrid, lo que como secretaria general de esta academia doy fe. Firma Adelaida. Gracias. Don Alberto Carreño, por favor. Don Alberto Carreño procederá a leer el cuento ganador. Buenas tardes, buenas noches. Voy a leer el cuento que se titula Un golpe de tos. La obra se encontraba en un momento crucial de la trama. El silencio en el teatro era riguroso. La compañía había logrado embaucar al espectador a lo largo de la función. Tenía su atención, su entrega. La gente prestaba atención esperando una revelación, un giro que aclarase la trama, y los actores, sabiéndolo, hicieron una pausa dramática para saborear el momento. Ernst
sabedor de la situación, se encontraba en una encrucijada. Desde hacía minutos se estaba aguantando un golpe de tos que había ido aumentando conforme pasaban los minutos. Ya no podía más, necesitaba toser. Era asiduo a las representaciones que se hacían en aquel lugar, representaciones de culto que hacían las delicias de un numeroso grupo de fieles que llenaban, una vez más, la sala hasta colgar el cartel de localidades agotadas. Ernst sabía que no podía transgredir aquel momento con algo tan mundano como un golpe de tos. Cualquier otro momento hubiera admitido algo así, pero en el cénit de la magistral historia que se desarrollaba en aquel preciso instante resultaría una temeridad imperdonable. La garganta le quemaba, le picaba, le oprimía. La pausa dramática se alargaba más de lo normal, o al menos a Ernst así le parecía. En el escenario estaban los dos protagonistas, y si no decían algo pronto, ya no podría aguantar. Empezó a sentir que cada inspiración de aire le producía ahogo. Había llegado al límite. El silencio continuaba. Ernst miraba alrededor y contemplaba a sus vecinos de asiento abducidos por el escenario. Expectantes, sus caras expresaban inquietud por saber cómo se desarrollaría la obra en los siguientes instantes. Él era el único que los observaba, el único que no tenía total conexión con la escena. No pudo más, y en la última inspiración que fue capaz de hacer, tosió contra su voluntad de manera automática, traicionando su decisión. La tos resonó en toda la sala. Ernst tosió una sola vez, conteniendo más accesos. A su alrededor, las personas que segundos antes estaban en un mundo ajeno a la realidad sintieron que unas tijeras cortaban la conexión entre ellos y el escenario. Como despertados de un sueño profundo, tardaron en comprender dónde se hallaban, de dónde venían y qué los había llevado allí. Instintivamente dirigieron las miradas a Ernst, que comprendiendo la situación, luchó por no toser más. La pausa dramática duraba más de lo necesario. Los actores, que hasta entonces se habían sentido parte de la realidad que representaban, también se sintieron abofeteados por el ruido emitido por Ernst y que los devolvió a la consciencia del escenario negro iluminado por dos solitarios focos. Si la indignación hiriera, Ernst habría salido muy mal parado. Los actores repararon en que la pausa dramática era ya abusiva, por lo que, haciendo uso de las técnicas interpretativas que otorga la experiencia, se rehicieron dispuestos a revelar al público lo que ansiaban escuchar. Uno de ellos abrió la boca para decir algo. La primera palabra iniciaba su camino hacia la libertad para ser escuchada por todo el mundo, pero Ernst, incapaz de aguantar lo que debía de haber acabado la primera vez, volvió a toser ahogando la inteligibilidad de la palabra. No hubo segunda palabra. Un nuevo silencio lo inundó todo. Ernst comprendió que había sido él el causante de la desafortunada situación. Nadie había entendido la palabra. El público se sentía confuso. Nadie sabía si el lector se había callado por culpa del golpe de tos de Ernst o simplemente lo que tenía que decir, lo que tenía que revelarles y aclarar toda la trama, era simplemente una palabra que no habían logrado entender. 2 o quizás 3 segundos fueron los que transcurrieron antes de que un leve murmullo sustituyera al silencio. A Ernst se le hicieron muy largos, y no solamente porque tuviera más ganas de toser, sino porque adivinaba la indignación de la gente. El actor, consternado ante la reacción de la gente e indignado con Ernst pese a no saber dónde se ubicaba entre el público, se apresuró a recuperar la posición corporal para enfatizar la escena, dispuesto a repetir la palabra de nuevo. Llenó los pulmones de aire. Quería repetirla en voz más alta para contrarrestar el retraso con el que sería transmitida. El murmullo cesó ante el inminente pronunciamiento. Al decir la palabra, no 1, sino 3 golpes de tos, más fuertes que los anteriores y muy seguidos, impidieron de nuevo que nadie entendiese qué decía. Ernst, falto de oxígeno, inspiró produciendo un estertor silbante como colofón a su tercera interrupción. Se sentía mareado, le faltaba el aire, pero se contuvo de continuar con una tos que su sistema respiratorio demandaba sin posible denegación. Nadie podía apreciar su excesivo color rojo, y las lágrimas le brotaban de los ojos. Ignorando esto, la gente inició un segundo murmullo, acompañado de comprensibles frases como «esto no puede ser», «es una vergüenza» o «qué falta de respeto». Su asiento fue zarandeado desde la posición trasera. Ernst pedía clemencia con la mirada, luchando por no continuar con la tos que le apremiaba a buscar una solución. El actor, incrédulo,
dio 2 pasos dramáticos a un lado del escenario para desandarlos con otros 2 hasta recuperar su posición. Todo ello para reclamar la atención de un público que se le escapaba de las manos. La maniobra surtió efecto. Con la clara intención de repetir por tercera vez la frase, repitió el ritual de siempre. Se hizo el silencio en tiempo récord. Y esta vez, sin nada que se lo impidiese, dijo lo que tenía que decir. Ernst, sintiéndose a punto de fenecer, no pudo observar el mutismo de la gente. El actor que acababa de decir la palabra que todos esperaban hizo lo que parecía una nueva pausa dramática. Nadie decía nada, nadie reaccionaba. Algo no funcionaba. Sorprendiendo a todos, el actor dio una patada a una silla que formaba parte del decorado y se fue del escenario gritando improperios ante el estupor de la gente. Antes de que desapareciese del escenario, Ernst rompió a toser de nuevo sin poder hacer nada por parar. «Es todo culpa del de la tos. Ha roto el tempo de la obra. Por eso no se ha entendido», gritó una voz del público. Un nuevo rumor que ya no cesaría inundó la sala. La gente empezó a broncar a Ernst, quien se vio librando 2 batallas, contra la tos que lo ahogaba y contra la muchedumbre enfurecida. El actor de la palabra apareció en la platea, donde estaba Ernst ubicado, y abriéndose paso entre la gente, se le dirigió indignado culpándole de la falta de reacción del público ante la que debía de haber sido la mejor actuación de su vida, pero Ernst no pudo escucharlo, pues se sentía ahogar mientras tosía y tosía. Enhorabuena. Muchas gracias. Título de libro. Muchas gracias a los señores miembros del jurado. Reitero la enhorabuena al premiado. Y recuerdo que uno de los miembros del jurado, concretamente don Ramón Pérez Montero, mañana a las 8 de la tarde presentará aquí un nuevo libro de su autoría. Por favor, los señores componentes de la mesa pasen a ocupar sus asientos. En la sesión de Junta General Extraordinaria celebrada el pasado 12 de enero de 2015, recogida en el acta número 287, se acordó incluir el programa de actos conmemorativos del 250 aniversario del nacimiento de la Villa de la Real Isla de León, la Mesa Redonda, Berenguer y otros escritores isleños, en la que participan los ilustrísimos señores don Antonio Bocanegra Padilla, doña Adelaida Bordes Benítez, don Rafael Duarte Sánchez, don Juan Rafael Mena Coello y don Enrique Montiel Sánchez. Modera el excelentísimo señor don José Carlos Fernández Moreno. Muchas gracias, señora secretaria. Va a dar comienzo la mesa redonda anunciada, en la que cada persona que va a intervenir dispone de 6 minutos. De 6 minutos. Según organización y coordinación que ha llevado a cabo el vocal de letras, don Juan Mena Coello. Si nos lo permite el tiempo, algún miembro de la mesa que lo desee podrá hacer un breve comentario
a algo de lo que anteriormente se haya pronunciado aquí en la mesa. El enunciado dice Berenguer y otros escritores isleños. Hay uno de los componentes de la mesa que va a hacer mención expresa a la figura y a la obra de Luis Berenguer. Como Berenguer encabeza el título, como digo, del acto de esta tarde, yo me voy a limitar a dar lectura a un artículo que escribí en mis años en Diario de Cádiz referente a Berenguer y a un fragmento de otro más, escrito también en el Diario de Cádiz. Este artículo es del 24 de febrero de 1985. Han pasado muchos años, pero creo que lo que voy a leer tenía vigencia entonces, la tiene ahora y tratándose de Berenguer la tendrá siempre. El título es Sotavento, dedicado a una de sus novelas. Y dice así: la Biblioteca de la Cultura Andaluza, auspiciada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, está teniendo el indudable acierto de rescatar para su publicación obras de significados escritores andaluces. Hace escasas fechas ha visto la luz el volumen número 10 de esta biblioteca. Se trata de una obra de Luis Berenguer, Sotavento, que merece, tal como su original, el 10 de sobresaliente. Tras un prólogo de Enrique Montiel, la detallada y armoniosa narrativa de Luis Berenguer nos transporta a situaciones, lugares y usos que resuman gaditanismo. Desde el comienzo del relato, situado sobre 1800, se aprecia que es una novela de la Marina, cuajada de conocidos apellidos en la que pululan personajes reales o de ficción, desenvolviendo sus cuitas o gozos en el entorno de la bahía gaditana y sus poblaciones: San Fernando, Puerto Real, Sanlúcar, el puerto de Santa María. Gentes de la mar, clérigos, pintores, músicos militares, algún torero de postín, el fundador de la Compañía de Guardias Marinas. Estos y decenas de personajes más se reparten las 265 páginas del libro. Abundan las anécdotas y citas que saben a nuestras cosas. Son reflejados detalles de la colonia maltesa de Puerto Real, de operaciones financieras contabilizadas en reales, de los percances de los liberales o de las singladuras de históricas fragatas, bergantines y goletas. Con minuciosidad se relatan la vida, tribulaciones, alegría, sacrificios y avatares de los marinos y sus familias. En ocasiones aventuras en ultramar, otras en la intimidad de una alcoba ante un bargueño muy picado que sudaba cerrín. Interesantísimos los datos geográficos aportados sobre las poblaciones de la bahía gaditana y de los estatus de comienzos del XIX. Descripción de nobles casas en San Fernando antes de ser divididas por la calle Real, y de cómo los mármoles y cristales de Murano de las vidrieras se pagaban con lastres de sal. Curiosa la referencia que cita: las familias de los oficiales de Marina se establecieron en Puerto Real, a consecuencia de que las comunicaciones entre La Carraca y ese pueblo eran mejores que las existentes entre La Carraca y San Fernando, pese a su proximidad. Los barcos fondeados en bahía y atracados en La Carraca destacaban lanchas y botes hasta Puerto Real, cubriendo este servicio del hogar al destino y viceversa cómodamente, mientras que el traslado a San Fernando a través de un puente de bombos, 3 kilómetros de fangales y marismas para tropezar con la población militar de San Carlos y otros tantos para llegar al Carmen, desanimaba hasta los partidarios. Luis Berenguer, cuyos restos reposan en San Fernando, fue, entre otras buenas cosas, Premio Nacional de Literatura y Premio Alfaguara. Luego escribió Sotavento, sin duda con la pluma ceñida a barlovento del entusiasmo, el arte y la sensibilidad. El fragmento de otro artículo, que se titula Cádiz la narrativa, dice de él y de su obra en Marea Escorada: se expone cómo en Marea Escorada
Luis Berenguer da su visión de un Cádiz total, que es la bahía exacta con sus pueblos, sus vientos. Cádiz es una especie de fin de viaje. En Cádiz se termina o por Cádiz se empieza. Se consideran también diversos lugares y localidades de la bahía de especial significado e influencia para el autor. Después de esta introducción relativa a Luis Berenguer, tiene la palabra don Antonio Bocanegra Padilla, que nos hablará de don Manuel Barrios. Yo quería decir unas palabras antes de empezar con el tema que me ha tocado o he elegido, de Manuel Barrios, diciendo algunas palabras sobre Luis Berenguer por una razón muy personal. 24 horas antes de fallecer Luis Berenguer, visitamos Luis Enrique Montiel y yo su casa. Me lo presentó por vez primera. Yo creo que el único interés que tenía para él era el ser el director del instituto donde estudiaban varios de sus hijos. Fue muy amable conmigo. Yo llevé mi primer poemario, que se lo quedó para leerlo. No pudo el pobre hacerlo. Y bien, luego, con posterioridad, lo invitamos a dar una conferencia en el instituto, que fue muy reconocida por parte de todo el alumnado y del profesorado. Y con posterioridad yo actué en el homenaje que le realizó la academia, le celebró la academia, leyéndole 2 sonetos que traía para repetirlos, pero con la brevedad que tenemos no renuncio a ello. Y quiero hablar de él precisamente porque traigo una pequeña sorpresa. El tiempo. Bien, quería decirles que en aquella ocasión me entregó este pequeño librito, que es Diccionario Galante, donde aparecen 7 pequeños poemas escritos por Luis Berenguer. Iba a leerlos, pero parece ser que no puede ser. Otra vez será. Manuel Barrios. Mi deber con Manuel Barrios es doble. Por una parte, por haber escrito con motivo de la publicación de mi libro Ficciones y coplas de Amor y Mar, un artículo en su Baratillo muy elogioso, que yo se lo agradecí personalmente, pero sobre todo por la talla del escritor isleño. Manuel Barrios, como saben, falleció en febrero del 2012. Llevaba bastante tiempo enganchado a una bomba de oxígeno por sus problemas respiratorios, y cosa a la que no hacía demasiado caso porque él continuaba fumando. A la muerte le sorprendió trabajando en la escritura nada menos que de 3 libros, uno sobre las Cortes de Cádiz, otro sobre la monja Alférez y una antología de dichos populares andaluces. Los 3 últimos libros publicados por Barrios fueron Virgen Negra de Cara Blanca, El Sacristán del Diablo, Vida Mágica de Fernando Villalón y Los Secretos de Alcoba de los Borbones. Escritor y periodista, desarrolló en Sevilla una intensa labor articulista y literaria que se concreta en más de 70 libros publicados y 40 premios, miles de artículos en prensa y programas radiofónicos. Considerado un sólido valor de la llamada nueva narrativa andaluza, fue jefe de programación de Radio Nacional de España en Sevilla, redactor jefe en Radio Sevilla, obteniendo la Antena de Oro y 4 premios Ondas. En su columna de ABC El Baratillo, el periodista diseccionó con un dominio del lenguaje impecable la actualidad política que le tocó vivir. Siendo una persona muy comprometida y honesta consigo mismo, con unas ideas siempre respetables, tuvo que nadar mucho a contracorriente en la Andalucía social y política que le tocó vivir y relatar. Isleño auténtico, a cuya condición no renunció nunca, fue el pionero de los llamados narraluces, con los que formó un grupo con Grosso, Berenguer, etc.
Una prosa, la suya, muy expresiva, cuidada, incisiva, siempre en búsqueda de un vehículo literario propio ya desde sus primeras obras. Pero es en Epitafio por un señorito, premio del Ateneo de Sevilla de 1972, donde el autor agota el tema impuesto por un ejemplar humano original, fascinante y negativo, el señorito andaluz. Su argumento, la perplejidad de ese estereotipo de nuestra tierra, especie en extinción, ante el mundo que le rodea, un mundo rendido a sus pies que con el tiempo le vuelve la espalda. Si el tema es original y atractivo, lo más atractivo aún es la narración, en la que, utilizando el monólogo interior, imbricado en la acción directa, el autor nos resume las 8 horas decisivas de todo un estrato social, más bien antisocial, que ve confundida realidad y añoranza a través de personajes y arquetipos. Con su novela El crimen y la espuela fue finalista del Premio Nadal en las ediciones del 1962 y 64, respectivamente. Precisamente La espuela fue llevada al cine en los años 70 con cierta polémica por ser una de las primeras películas del llamado Destape. Asimismo, fue en 1978 finalista del Planeta con su obra Vida, Pasión y Muerte en Río Quemado. En fin, tiene nada más y nada menos que 70 obras que no vamos por falta de tiempo, a enumerar. Y finalmente quiero rendirle este recuerdo, este sentido homenaje por el hombre bueno que fue y por la obra que nos legó este isleño irrepetible. Muchas gracias. Doña Adelaida Bordé nos habla a continuación de la obra de don Germán Caos. En el transcurso de una entrevista radiofónica, la escritora aseguraba su ilusión desde la niñez por llegar a serlo. Mientras ella crecía, la lectura y los lunes alimentaban su ilusión con las novelas policíacas y El Mirador de San Fernando. Secretamente deseaba poder llegar a ver una columna firmada con su nombre. Ni que decir tiene que lo logró. Sin embargo, calmaba el nerviosismo de aquellas carreras hasta el repartidor leyendo los artículos de quienes por esas fechas publicaban. Algunos de ellos están en esta mesa. Otros forman parte de la memoria, como Germán Caos Roldán. Nacido en San Fernando, empezó a publicar en el año 1950. Uno de sus primeros trabajos fue la revista Iris, subtitulada Boletín de la Sociedad de Fomento, una publicación que hacía prácticamente solo y que salió durante casi 20 años. Era un paseo por San Fernando en 16 páginas. También cultivó el cuento, el ensayo, la poesía, la reseña bibliográfica, la crítica de arte y el artículo, modalidades que fueron reconocidas con premios. En el año 1995, Ispren Editorial editó una antología de su obra que fue muy solicitada en la Feria del Libro de 1997 dedicada a él. Hasta entonces, los más jóvenes lo conocíamos por sus colaboraciones en Mirador, La Cuestión, San Fernando Información, aunque también figuraron en Diario de Cádiz, La Hoja del Lunes o El Nuevo Diario de Córdoba. Eran textos elaborados con un lenguaje muy sencillo que aportaba fluidez a la narración por donde entraban y salían los personajes y sus circunstancias, hechos y situaciones del día a día que el lector leía con interés. A ello contribuía la brevedad, la economía verbal sustentada en la frase corta que dotaba el texto de claridad y contundencia. A modo ilustrativo, citamos El hombre que nunca tenía razón, donde además utiliza la repetición como recurso para enfatizar, con un toque de ironía que hace brillar la intensidad. Hoy lo llamaríamos microrrelato. Comienza atrapando, como si estuviera contando un cuento. Dice: así como existió una vez un hombre que no tuvo camisa, también hubo un hombre que nunca tenía razón. Cuando expresaba sus pensamientos, algún amigo más perspicaz le decía: no, no es eso. Él nunca acertaba y, por consiguiente, nunca tenía razón. Continúa la narración con el asombro de este hombre ante el acierto de los demás, con el deseo de tener razón para gozar como ellos de esa cosa tan hermosa. La conclusión cierra el relato con el final ineludible, el que tendremos todos, el que dio a este hombre la razón
y se la quitó a los otros hasta que claudicaron. Como escritor de cuentos, sigue la misma línea en cuanto a temática y lenguaje, si bien la extensión le facilita el ejercicio de la descripción para transmitir sentimientos. Como ejemplo citamos La mujer del amanecer, Premio Ortiz del Barco de 1985, donde nos relata el oficio del pescador, pero desde el punto de vista de su mujer, tan ingenua que ignora el nombre del momento del día en que ella baja a la playa a esperar a su marido. Ese momento que le duelen los ojos porque la luz se le clava como un puñal, hasta que la incertidumbre desaparece cuando ve la barca a lo lejos, de cuando en cuando. Una mujer que vivió una larga vida de espera, ignorando que aquella espera nerviosa y anhelante se llamaba amanecer. Esta antología también recoge algunos de sus poemas. Citamos simplemente Así entraste en mí, del libro La terca herida del recuerdo. El título resulta evocador, fascinante y tan natural que para entender el poema no es necesario escapar de lo habitual. Compuesto por versos blancos, sorprende la riqueza del lenguaje lograda sin apenas adjetivación. Comienza así: sin sentirlo apenas, como un agua quieta y en silencio, como entra la rosa en la mirada o entran las aves en el cielo, así entraste tú en mí, sencillamente. Durante toda su vida, Germán Caus mantuvo un compromiso particular con la literatura. Entre los años 60 y 70, formaba parte del trío visible de la cultura isleña, formado además por González Muñoz y González Barba. Las primeras gestiones se hicieron en la Biblioteca Lobo y contribuyeron a mostrar ese otro aspecto de San Fernando, una ciudad recogida en la que se hacían pocos actos. Se recuerdan quizás los Juegos Florales y la Semana Cultural La Saliana posteriormente, hasta que se abrió la Casa de la Cultura. Fue como una explosión que se vio respaldada por el incremento de las presentaciones de libros, los conciertos de música, el flamenco, recitales de poesía, teatro infantil, y aumentaron considerablemente las exposiciones de pintura y fotografía. No quisiera terminar esta intervención sin citar a su amigo, no solo en este compromiso, sino también en el terreno personal. Un amigo que fue visto por sus coetáneos y cariñosamente como su mellizo, José González Barba, quien durante años nos regalaba semanalmente las columnas Los hechos no dichos en Mirador y Entre Gaveta y Chinero en Diario de Cádiz. Ellos trabajaron por y para la cultura, asesorando a los jóvenes de entonces, alimentando el afán de quienes empezábamos a abrir otras páginas más grandes y distintas a las del Pulgarcito y los libros de Enid Blyton. Ambos fueron dos puntales desde el punto de vista literario en esta Real Academia entre los años 70 y 80, y también compartieron micrófono en Radio Juventud de Cádiz con Las Hablillas de Canapé, un espacio en el que charlaban sobre un tema puntual como aquel San Valentín, cuando la publicidad empezó a bombardear a diestro y a siniestro, eclipsando al pobre santo. Termino agradeciendo todas las atenciones de quienes me han atendido en esta labor de búsqueda, pero muy especialmente a Mariló Caos, a su hija, por su generosidad al facilitarme el artículo con que iniciaba esta intervención. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Don Rafael Duarte hablará de Luis Berenguer. ¿Cómo se enciende? Con la venia. Buenas tardes. Yo comprendía perfectamente a Hens. Estoy a punto. Autoridades, académicos, amigos todos. Estimado amigo don Luis Berenguer Moreno de Guerra, el tiempo, ese del que dijo mi contraalmirante y presidente de esta academia, excelentísimo señor y poeta don Alberto Orte, con la venia Fernando, que bien sabía de él como director del Real Observatorio Astronómico, que fuera: ¿cómo puedes medir lo inexistente, lo que nadie estudió ni ha definido, lo que apenas presente ya es olvido, lo que es pozo y herencia de la mente? Ha transcurrido tanto que al leer tu obra percibo cómo vive o mal vive en el tiempo por encima de nuestras caducidades, modas y litigio celoso y deficiencias culturales. Me consta que a pesar de tu preocupación por el estilo, la musicalidad y el lenguaje,
no podían tener ni el mismo léxico, ni la misma pronunciación, un letrado que un majolero o un furtivo. Tanta dedicación no ha conseguido inmortalizar del todo tu obra. Ahora que casi todo es omnisciente y en primera persona, o intradiegético también, llamado narrador interno u homo diegético dentro de la historia, ya ves cómo califican al Lobón, fósil interno, lingüístico, cuando tu recuerdo tenías a Pérez Galdós señaladísimo con lápiz rojo y azul para marcar lo que te parecían disparates irrepetibles. Juan Lobón sigue siendo una obra limpia y deslumbrante, conserva el telurismo de las viejas leyes no escritas, la del monte, la de la propiedad de lo salvaje, y la nobleza de Lobón que lo salvaba de contar desde la cárcel resentimientos, odios y rencores. Suena a herejía hablar de una obra cuando casi se diluye en las sombras. Hoy todas las leyes son escritas, los personajes son innobles y las técnicas narrativas están mayoritariamente abolidas desde que ominaron de la omnisciencia que ahora ha vuelto para quedarse multitudinariamente. Tú que decías, soy parcial, que llegaste a escribir más de 6.000 folios para Leña Verde, esa novela radiante donde imbricaste parte del Lagarto y en la que vi cómo repetías uno y otro folio en el momento en que un adjetivo o una frase te sonacen postizos. A mí, personalmente, siempre me gustó Marea Escorada, esa magnífica incursión de la métrica poética en la prosa, llena de metáforas y figuras léxicas. Rudas aliteraciones, el rotido del mar en la roqueda. Me quedo parado, qué maravilla. El rotido del mar en la roqueda o el barroquismo rudo del hierro en la reja floriponda de la puerta buscando neologismos o palabras gremiales para enriquecer tu narrativa. De aquella isla que te quiso y admiro en esta mesa redonda y académica quedamos pocos. De las últimas tertulias en tu despacho de Triclinio y Drambuí, Antonio Bocanegra, Juan Mena y Enrique Montiel. Enrique Montiel, ojo, el único que rozó el techo de tanta calidad como exigieras en la prosa, tanto entre los escritores vivos como entre los muertos. Y de los nuevos, solo Paco Ramos te ha tomado tras leerte como personaje vivo de su metanovela. Una de tus mejores obras, Sotavento, apenas valorada, perdida entre los puntos de fuga del tiempo y de la arena, demuestra que el humor en tu tiempo tampoco fue comprendido, que, como hoy, molesta y desazona y quema las conciencias de políticos y políticas que entienden el insulto pero no la sonrisa inteligente. La nómina de amigos muertos, la cantidad de estilos enterrados han conseguido la permisividad absoluta en este tiempo nuevo, donde la submediocridad llama a escritores a gente con las que ni siquiera hubieras bebido ni agua. Recuerdo el manuscrito de La espuma juega en la orilla, una novela de una familia venida a menos y sostenida en el contrabando que me enseñó Pepe Corona, el exalcalde que la tenía dedicada en borrador, porque antaño la mayoría de los políticos eran cultos. Y Tamatea, el año de tu muerte, con aquellas lecturas y lecciones en las que nos explicabas cómo bajar o subir el lirismo, técnicas de flashback y donde no aparecía la omnisciencia porque es imposible. El suspense de una trama policial en ese estado sábelo todo del lector. Para mí quedas como el artífice de tantos saltos temporales en las novelas como el cine de Bergman, decías, la complicada solución de los diálogos y la preocupación por la belleza y o incorporación de palabras argóticas a la gran literatura del Bon, el narralucismo que acuñaste. Musicalmente, quiero que brilles esta noche, sobre todo para los que no te han borrado. Lubricán, Sargo Burco, La boca de embutido del torero, Pantocazos, Toninas, Las rocas merengadas por la espuma, Garapello, Dobla, Farina, Bermejo, Anhelo, Don Carlos Núñez, Don Quintino Vargane, Retamas escoradas a poniente, Tintero derramado por la aldea, tan plagiado, Rebelión, Jarampa, Amura, Alejandrinos, con el miedo piadoso de una niña descalza,
hasta la mar se cansa de hacer agua en la orilla, aforismo, el pozo, un dedo de aire clavado en la tierra, la vela cuchillando el horizonte en la vieja almadraba abandonada. Se dilata la playa interminable, Istrán, Enjudia, Pantalán, Truel. Y con este soneto cierro. 3 de los decasílabos son de Luis. El rotido del mar en la roqueda, la vela cuchillando el horizonte, hinchando el oleaje con sus montes para que el mar escore en tu alameda. Como la leña verde cuando arde, el humo se ha encallado en la calina, porque la noche es virgen Catalina y la espuma no juega con las tardes. Sotaventos, lobones, tus paisajes, andaluces de tantos personajes, cíclicos como el mar y sus mareas. El cielo como el mar no tiene dueño, porque la muerte nunca hace ese sueño y el otoño no tiene tamateas. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguidamente, don Juan Mena contempla la figura de don Manuel Pérez Casado. Lo que yo quiero decir sobre Manuel Pérez Casado está en torno a su personalidad, más que a la lectura de la nómina de sus obras y sus premios, que por supuesto daría para un rato aquí. Entonces, la personalidad de Manuel Pérez Casado es muy compleja debido a su visión del mundo. Él fue evolucionando desde una creencia trascendente hasta un olvido de ella y centrar su obra en torno al hombre en su tiempo. Entonces, donde mejor refleja Pérez Casado su inquietud es en su obra teatral y luego en su obra ya de menor cuantía, su obra narrativa. La producción poética él la consideraba como algo aparte, como algo adjetivo a su actividad literaria. Entonces, cuando él viene a San Fernando, él se viene en el año 93, viene del puerto de Santa María a donde llegó en el año 89, después de una operación de corazón que le hicieron en Barcelona. Bien, pues entonces, una vez que él llega aquí en el año 93, hace por conocerme, nos conocemos, yo le animo a que escriba poesía porque, yo le veía valores líricos para eso y en efecto, él comenzó a escribir poesía y decía que los premios que le daban me llamaban diciéndome que me felicitaba por el premio que me habían dado. Realmente el premio se lo habían dado a él, pero que él, no por agradecimiento, por supuesto, sino como una especie de guiño de amistad, decía que los premios me los llevaba yo, hasta que ya por fin, al cabo, pasado 4 o 5 premios, pues dejó de decírmelo. Entonces, él nunca exaltó su obra poética, sino que todos los valores los concentraba en su obra teatral. Y entonces, yo lo que sí he hecho un acopio de obras suyas, por ejemplo, su primera obra teatral, La cena de los camareros, está enmarcada en el teatro del absurdo, pero del teatro del absurdo va evolucionando al teatro de Bertolt Brecht y a la técnica del teatro de la distancia de Glosowski. Pues bien, a partir de ahí, a partir de su aproximación a Bertolt Brecht, él escribe la historia de la divertida ciudad de Caribdis, que es estrenada en el Festival de Sitges en 1969 y puesta en televisión española en 1976. Más adelante, la obra teatral de Manuel Pérez Casado, que llega a 29 títulos, de los cuales parece que se estrenaron 14. Pues bien, tenemos La familia de Carlos IV, que, todas las obras que voy a decir aquí están premiadas, no hace falta decir los premios. Tenemos luego la curiosa invención de la Escuela de Plañidores. Tenemos también otra obra que él consideraba muy importante
Crónica y Justicia del Levantamiento de Cádiz. Naturalmente, en la obra de Pérez Casado palpamos su inquietud social. Él, ante todo, se consideraba un autor social, tanto en su obra de dramaturgia como en su obra poética. La obra poética, digamos, aceptaba unas pinceladas de poesía amorosa de vez en cuando, pero su obsesión por la denuncia, porque él se consideró siempre un autor de los años 50, 60. A él no le hacía gracia en absoluto la nueva poesía de los novísimos, ni tampoco una poesía anclada, digamos, en una evocación, digamos, que modernista. Así que, centrándonos, como dije antes, en su obra de teatro, tenemos otra obra importante para él, como es En Castilla mandamos nosotros. Bueno, esto hay que decirlo, que fue premio Buero Vallejo en el año 1985. Y luego La leyenda del mártir convencido también la escribió fuera del contexto de la isla. Ya dentro de San Fernando, Manolo escribió Las Cortes de la Isla de León, que lo estrenó el grupo Odisea Teatro. Y también escribió dos obras, como por ejemplo Motín y Preludio de la Guerra del Francés, y luego La huelga de la Salina, 1902. Pues bien, dije antes que a partir de la dramaturgia su preferencia se inclinaba hacia la literatura de narración, también con una intención social, y también escribió el ensayo, unos cuantos ensayos. Los ensayos, él se vanagloriaba pues por aquello de que los había hecho con el corazón, ¿no? Tenía 3 estudios de Galdós, sobre Galdós, al que consideraba como el narrador por antonomasia. Luego, también el Jerez en la obra de William Shakespeare. Es obvio decir que Manuel Pérez Casado se ganó la vida como traductor de inglés en Los Astilleros, luego en Barcelona, luego cuando llegó aquí a San Fernando dio clases de español para ingleses en Cádiz, y al revés también, inglés para españoles. De tal manera que la obra de Manolo, y con esto quiero terminar, está siempre relacionada con su inquietud por digamos, el despertar de la conciencia de un andalucismo a nivel nacional. Él tuvo simpatía con el Partido Andalucista, pero vamos, meramente literaria, y decía que había que despertar a Andalucía de sus tradiciones, sin que las dejara, tenía que ponerse, digamos, a nivel europeo. Y eso no era fácil de hacer, sino era por una literatura comprometida, como fue la suya. Gracias. Muchas gracias. Por último, tiene la palabra don Enrique Montiel para contemplar la figura de José Casado Montado. Con la venia. Bien, en la historia de la literatura en nuestra ciudad, entendida como la biografía de sus escritores, no se ha dado un caso tan singular como el de José Casado Montado. Estoy seguro de que no se imaginó nunca objeto de unas palabras de homenaje en el seno de la Real Academia de San Romualdo. Se sintió siempre un malnacido, pero cuando se planteó que los escritores y académicos vivos habláramos de otro escritor fallecido, enseguida pensé en hacerlo de José Casado Montado, una vez sabido que Rafael Duarte había querido hacerlo de mi maestro Luis Berenguer, del que vengo hablando, por cierto, desde mucho antes del año 1979. Y aprovecho a un pequeño paréntesis para felicitar a Rafael de todo corazón por el bellísimo texto que ha leído de mi maestro Luis Berenguer. Ha sido un texto extraordinario, en mi opinión. Bien, para empezar por lo llamativo y como tarjeta de presentación, es necesario decir que el propio José Casado se definía a sí mismo como un hombre pobre,
comunista y homosexual. Llevó dentro siempre esa triple condición extraordinariamente peligrosa en muchas épocas de su vida, y yo creo que si finalmente se decidió a escribir, ya vuelto a San Fernando tras un periplo por el mundo, casi imposible de resumir en el tiempo del que dispongo, fue movido por una rabia inmarchitable, un enojo superior, casi imposible de controlar. Lo escribió en un grueso volumen titulado Memorias de un malnacido. Fue un libro autopublicado, escrito durante años y completado tras su vuelta a la ciudad natal. Entre 1989, fecha de edición de su primer libro, y 1995, en que apareció un libro póstumo suyo llamado El Mangrullo, discurrió su producción, siempre autoeditada, de tal modo que José Casado hizo la primera inversión y con lo que ganaba de un libro se editaba el siguiente. Me resulta sorprendente el parecido con el que inicia y cierra su ciclo narrativo. Son libros, en cierto modo, de San Fernando, inclasificables y desde luego insólitos en el panorama de la escritura, de la literatura, entendida lo más ampliamente posible local. Porque la autobiografía, que era el motor narrativo, pasa a ser un discurso urgente de todos los desastres de su vida vivida y su vida en el centro de la historia de su tiempo. Estoy seguro de que muchos, o por lo menos algunos de ustedes, recuerdan el boca a boca que se produjo con su primera obra, Memorias de un malnacido. Pepe Casado entra descarnadamente en la urdimbre misma de esta ciudad y la expone en el espejo de sus muchos sufrimientos, desengaños, frustraciones y dolores de su vida. El testimonio escrito, apasionadamente escrito, es entre conmovedor y demoledor. No pasó inadvertido, ciertamente. Yo nací en Las Callejuelas, en la calle de en medio, en una casita alta, primer piso, con su balconcito a la calle. En mis recuerdos de tierna infancia me veo subiendo a cuatro patas las escaleras y otras veces llevado de la mano de una de mis hermanas mayores. Pepe Casado tuvo siempre una memoria impresionante y apasionada. Sin esa cualidad no habría podido acometer la obra que se propuso hacer cuando volvió, muy enfermo por cierto, a su pueblo. Los libros siguientes, de menor tamaño pero no menor intensidad e interés, fueron titulados por su autor como Cartas de un malnacido y Relatos de un malnacido. El autor fue anotando durante su vida, pero sobre todo en los primeros años, cuantos hechos quedaron impunes. Creo que en la palabra que actuaba creo que es la palabra impune que actuaba de percutor en la literatura, en la narrativa de Pepe Casado, la impunidad. Contra la impunidad fue redactando su libro más famoso, que muchos vienen a buscar porque resulta inencontrable. Me refiero a sus crónicas silenciadas que llamó Trigo Tronzado. En este libro, un libro de denuncia política de la represión en San Fernando entre 1936 y 1942, creo recordar, Casado Montado pone en negro sobre blanco los nombres y algunas circunstancias de los fusilamientos acaecidos en la ciudad en el escenario de la guerra civil y de la inmediata posguerra. Se había hecho con la relación de esos fusilamientos y creyó haber terminado felizmente con las pruebas todo el sufrimiento causado en decenas de familias isleñas, quintaesencia de las cuales fue la del alcalde, don Cayetano Roldán, y de sus 3 hijos, el más pequeño de los cuales solo tenía 16 años cuando fue fusilado. Había publicado en 1993 Látigo atrás, en la línea memorialística que le caracterizaba. Quien no ha sentido un latigazo en la espalda no sabe lo que es un látigo, dijo para resumir este libro de vivencias, con una dedicatoria de autor muy de la casa, a los que me odian y a los que me admiran y tienen miedo a manifestarlo, muy agradecido. Quienes estén interesados hoy y en el futuro en conocer la cara amarga de esta ciudad y la vida de las gentes machacadas por la historia del siglo XX,
tienen estos libros escritos con una tinta muy especial, una tinta hecha de dolor, de rabia, de rebeldía, de impotencia, de desesperación. Su autor fue un hombre de gran sensibilidad, desconfiado a fuerza de palos desde la infancia, víctima de todas las encrucijadas, trotamundos y con una rabia dentro inmarchitable. Consistía en la defensa de las causas perdidas, de los más débiles, que era su propia defensa de hombre pobre, comunista y homosexual en una España anticomunista, homófoba y egoísta. No es su obra un diálogo con los otros, los que estaban al otro lado de la línea en donde el azar y la vida lo situaron a él. Era un alegato con materiales diversos, digo, de sus lecturas, de sus experiencias, de su propia vida. Por eso creó un género, en mi opinión. Fue un género narrativo, sin duda, pero brusco, tosco, tierno, airado. Pasaba de una imagen amable a una información periodística, de una crónica a un alegato para un tribunal. A nadie dejó indiferente, ni dejará indiferente a los nuevos lectores que encuentren sus libros. Qué difícil es encontrar ejemplares de corta tirada que mucho me temo no estén en las bibliotecas públicas de San Fernando. Tengo sobre la mesa, mientras escribo, los 7 libros que publicó, entre ellos su novela El globo de Tabarca, una novela breve pero tan intensa y combativa como todos sus escritos. Tocó todos los pianos, actuó en todos los escenarios donde pudo. Fue legionario de la Legión extranjera en Argelia y luego ya marino mercante, tocó muchos puertos del mundo hasta que volvió a su pueblo, de donde tantas circunstancias lo expulsaron para hacer una obra, tener una voz, un hueco en el nicho de la memoria literaria de la ciudad. Muchas gracias. No sé si he hablado más de... Pero como estamos rindiendo homenaje a Luis Berenguer, siempre le tenemos que rendir homenaje al más grande de los grandes, ¿no? Entonces, en su libro, Cartas de un malnacido, él me agradeció muchísimo que yo le escribiera en la cuestión un texto de su libro. Y entonces, esto no lo recordaba, lo he recordado mirando los libros. Y leo un par de párrafos, abuso un poco de la benevolencia de la mesa, ¿no? Entonces, él me dedica palabras muy amables a mí, yo las voy a leer, porque eso también da un perfil de lo que era este hombre. Dice: Enrique Montiel, escritor y hombre de letras, con presencia de gladiador romano y aire arrollador de ir seguro por la vida sobre sus 2 peanas bien puestas, me analizó, me enjuició y me hizo el destape que me hacía falta, sin timideces y sin contar con la mía. Y yo me veo envuelto de repente en ese torbellino de acontecimientos que conlleva el más sincero de mis agradecimientos. Discípulo de aquel gran hombre y escritor isleño, muerto en el esplendor de su obra y vida, y del cual 1000 veces que se lean sus libros, 1000 cosas y audacias nuevas que se extraen, porque qué riqueza de matices, qué gigantes conocimientos sobre la sociedad pasada, historias refinadas de una élite que presumía de ser la excepción y, en resumen, eran mártires de un estilo y unos pruritos de digna apariencia. Es inimitable y enriquecedor todo el despliegue de conocimientos en el libro Sotavento, esplendoroso hasta el fin que precisamente me fue regalado por su discípulo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los intervinientes por su trabajo y sobre todo por respetar escrupulosamente el tiempo que se les ha asignado. Eso es digno de agradecer, y más en estos tiempos. Como dije al principio, el tiempo nos permite ahora brevemente no hacer otra exposición, no dar un discurso, no, sino hacer un breve comentario si alguno
algún miembro de la mesa lo desea hacer con respecto a lo que aquí se ha dicho. Yo quisiera incidir en lo que dije al principio del pequeño obsequio, de esa faceta desconocida de Luis, el regalo que me hizo de estos pequeños poemas, de Devocionario Galante, leerle un par de ellos. Son muy ilustrativos, están muy bien hechos, en verso de arte menor, pero son verdaderamente hermosos, sobre todo el séptimo, según mi gusto. Lo voy a leer el primero y el séptimo. No llevan título, están numerados. La noche de puntillas pisaba los rosales y le pedí silencio al hueco de la llave. En tu cama dormida se detenía el aire caliente con la última pasión de adivinarte. Tu cuerpo era el pretexto a tus brazos iguales, a tu abandono ciego que te entregaba a nadie, a mi remordimiento de haber llegado tarde. Por respeto a la Virgen, no quise despertarte y me alejé descalzo pisando los rosales. Y el séptimo, digo que es el que más me gusta, hay uno que tiene solamente 2 versos. Lo primero, inventarte, ya te irás pareciendo. Cuando tú no estabas, yo venía a verte, besando en la niebla el nunca de siempre. Mis manos con prisa y por atreverse te abrían la blusa con tacto de nieve. Y el verde del campo se hacía más verde y las rosas más rosas que siempre. Si me permite, presidente, quería decir unas palabras porque está en esta mesa una persona que ha sido muchísimo para la literatura de esta ciudad, que es el poeta Juan Mena, ¿no? El gran poeta Juan Mena. Porque en aquel tiempo yo veía a Carmen antes y decía, bueno, a ver si alguien estudia la literatura en San Fernando entre 1717, que empieza la carraca, hasta nuestros días, porque yo no conozco escritores del siglo XIX ni del siglo XVIII. Yo los escritores que conozco son los escritores ya del medio siglo del siglo pasado. Y eran unas personas que tenían una vocación tan enorme por la literatura que por eso a mucha gente les sorprende que en esta ciudad haya mucha afición y muchos escritores. Son personas como González Barba, que era una persona extraordinaria, ¿no? Habría que dedicarle un monográfico, ¿no? Como el Germán Cao, que era el escritor más vocacional que yo he visto en mi vida, y conozco de todas las divisiones, ¿eh? O sea, de la Champions League hasta la tercera, el que más vocación. Y había otra persona en San Fernando, una vocación, seguro que el presidente lo recuerda muy bien, se llamaba Juan José García Sánchez, que vivía en la calle Ancha, era un poeta bastante malo, ¿no? A lo mejor escribió un verso bueno o 2, pero escribió miles de composiciones, ¿no? Pero era un hombre tan extraordinario, con un amor a la literatura, ¿no? Entonces, ellos, Antonio González Muñoz, Germán Cao, González Barba, Juan Mena, Rafael Duarte, que siempre estaba con Juan Mena, que es de los poetas más antiguos, no porque sea mayor, pero es un poeta desde muy pronto, ¿no? Entonces, esta es la familia, digamos, a la que los que fuimos llegando, pues nos acogieron, nos prestaron sus libros y nos abrieron sus brazos, ¿no? Entonces yo en la persona de Juan Mena, para la que pido un fuerte aplauso, reconozco a todos esos autores, ¿no?
conocí allá por el año 69, una vez que se falla el premio de poesía de los Juegos Florales, al que yo concurrí, se acerca Enrique Ibaya por la calle, no me acuerdo con quién, creo que era con Juan José García Sánchez, y dice: lo siento, Juan Mena, el premio se lo ha llevado José Cervera. Yo siempre igual. Siempre. Y de entonces ya, digamos, empezamos nuestra afortunada amistad. El próximo acto de la Academia será el martes que viene, martes 29. En este caso vamos a contemplar otro aspecto también de San Fernando a través de estos 250 años de historia, que es la heráldica. La heráldica en San Fernando es el título precisamente que lleva la conferencia, que estará a cargo de don Antonio Guillén Rodríguez Carrasco, que es el jefe de protocolo del Ayuntamiento de San Fernando. Él nos hablará de este tema, que vendrá a completar un poquito más todo lo que estamos contemplando a su vez este año relativo a la historia de nuestra ciudad. Muchas gracias a los miembros de la corporación y al equipo de gobierno que nos acompaña esta noche, al excelentísimo señor almirante de la Carraca, al jurado de nuevo, sobre todo los que se han trasladado de fuera de nuestra ciudad, y a todos ustedes. Queda clausurado el acto. Muchas gracias y buenas noches.